Desde la REM de Aprecid trabajamos hace 15 años uniendo productores y especialistas para mejorar en el manejo de plagas. Este es nuestro podcast, Integrando Manejos. Olá, mi nombre es Pedro Cristofoletti y actualmente soy director técnico y administrativo de Herbitech Consultoría e Investigación con malezas en Brasil. En los sistemas agrícolas actuales, con tanta diversidad y resistencia de maleza, es común tener que mezclar varios productos en el tanque de pulverización. Pero estas mezclas pueden reaccionar entre sí, afectando la homogeneidad de la mezcla y la calidad de la aplicación. Soy Tiziano Forte, estudiante avanzado de la carrera de Ingeniería Agronómica y a su vez estoy como pasante en el programa REM de Aprecid. A esta altura de la carrera me doy cuenta que las formulaciones y la calidad de aplicación son temas fundamentales que me gustaría profundizar y tener más presentes, ya que son cuestiones que están muy vinculadas a mi ámbito laboral o cualquier actividad productiva que quiera llevar adelante en un futuro. Soy el doctor Alejandro Brunori, investigador de INTA Marcos Juárez y profesor de terapéutica vegetal en la Universidad Nacional de Villa María. Los ingredientes activos que salen de un proceso de síntesis, muchas veces con un gran potencial, no pueden utilizarse en una pulverizadora porque no son estables, no tienen buena capacidad de mezclado con el agua, tienen baja solubilidad o directamente no llegarían al blanco. Y allí aparece entonces la tecnología de formulación, procesos, cabeza puesta al diseño para que ese activo, a través de distintos componentes que hacen a la formulación, pueda llegar a las manos de un productor y pueda aplicarse para cumplir con su objetivo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast de la Red de Manejo de Plagas de Aprecid. Mi nombre es Gabriel Marcialetti, soy socio de la Regional Guaminí-Carué y miembro de la comisión directiva. En este nuevo episodio de Integrando Manejos hablamos con Hugo March, químico con más de 30 años en la industria de fitosanitarios, referente regional en formulaciones y actual gerente de investigación, desarrollo e innovación de Banza Sociedad Anónima, el laboratorio detrás de Ligier, marca especialistas en ayudantes. Detrás de cada producto fitosanitario hay un desarrollo químico pensado para asegurar eficacia, seguridad y compatibilidad. Pero, ¿sabemos realmente qué diferencia hay entre una formulación y otra y cómo impacta eso en nuestras decisiones de manejo a campo? Hugo, buenos días. ¿Cómo explicarías qué es una formulación y por qué es tan importante conocerla antes de preparar una mezcla? ¿Qué tal? Buenos días, Gabriel. Buenos días, gente. Muchas gracias por la presentación. Una formulación, la explicamos de la siguiente manera, lo más fácil, es preparar al ingrediente activo, que es la molécula que tiene la eficacia biológica conocida, para la mejor disponibilidad en el uso que se le va a usar. Por ejemplo, el ejemplo más claro que pongo yo es, nosotros tenemos un bidón de glifosato y lo que yo quiero es que la mayor cantidad de glifosato que tenga ahí dentro del bidón llegue al blanco al que va a ir destinado. Entonces, la formulación es preparar al ingrediente activo. Yo tengo que generar, y tiene 4 propiedades fundamentales esa formulación, que sería, la primera, que lo que tengo dentro del bidón sea estable y tenga las mismas características, desde el primer día que sale de la planta hasta el último día antes de la fecha de vencimiento. Después, que lo que yo genero, el caldo de aplicación, cuando yo agrego ese formulado al agua para formular un caldo, sea totalmente estable y sea parejo y homogéneo. Es decir, que desde la primera gota que sale de la pulverizadora hasta la última, tengan la misma concentración del ingrediente activo, ¿no? Después, que la eficacia biológica sea la más alta que yo pueda tener. Porque yo puedo tener las 2 propiedades anteriores, pero el producto no me llega al blanco por alguna propiedad que no cumpla. Y por último, lo que yo digo no lo dejo último, pero es para mí una de las cosas más importantes, es que sea lo más seguro para el usuario. Eso lo tengo que tomar en cuenta yo cuando desarrollo una formulación, por ejemplo, si tengo que usar un solvente para disolver el ingrediente activo, voy a usar un solvente que, por ejemplo, no sea explosivo, no sea inflamable. Voy a tratar de jugar en esa seguridad de la formulación. O si tengo que usar una formulación como fuese una atracina sólida o un glifosato sólido, no hacerlo en polvo porque va a generar una atmósfera contaminante para el operario que lo está usando. Entonces, ese es el fundamento de por qué se hace una formulación y por qué no se vende el ingrediente activo, ¿no? Bien. Y, digamos, dentro de esa formulación,
¿Qué rol cumple cada uno de esas partes que se van uniendo, ¿no? Porque uno dice glifosato y no es solamente glifosato, es glifosato más la palabrita inerte, la palabrita que suele estar en la etiqueta que siempre leemos. Exactamente. Bueno, esas son cosas que son productos químicos que cuando están dentro de la formulación se los llama formulantes. Y cuando yo los tengo que agregar para mejorar alguna propiedad por fuera, los llamo coadyuvantes, que son los que venden muchas empresas, ¿no? Que eso lo que hacen es mejorar la eficacia del ingrediente activo. Ahora, hablemos de lo que está dentro del bidón, lo que serían los formulantes. Depende el tipo de formulación que sea, ¿no? Que tenemos, ahora después lo mencionamos si querés. Yo necesito distintos tipos de compuestos para estabilizarlo. Por ejemplo, una formulación como el glifosato, que es un concentrado soluble, que es una solución, no necesita mucho. Lo único que necesita en sí, no necesita mucho para mantener estable lo que tengo dentro del bidón, pero sí necesito algo para que cuando esa gota que yo pulverizo caiga en la hoja, la moje, por ejemplo. Porque si yo no le agrego un tensioactivo que baje la tensión superficial, esa gotita va a quedar redonda arriba de la hoja, y la superficie de contacto para que pase el glifosato va a ser muy pobre. Entonces yo necesito algo que lo moje, que la expanda a esa gota para tener mucho más superficie de contacto y mejorar la eficacia del glifosato. O si estoy hablando de un insecticida, también necesito algo que moje para que, por si cae arriba de un insecto que tiene pelitos, entonces la gota va a quedar ahí y no va a llegar al insecto. Tiene que pasar eso. Bien. ¿No? O si tengo una hoja también pilosa, necesito que moje. O si tengo un graminicida, por ejemplo, que necesito que trasloque en la planta, necesito un aceite, algo que me disuelva la cera de la hoja para lograr la traslocación. Entonces, cada uno de esos componentes que yo le voy a poner dentro de la formulación tienen dos objetivos. Uno puede ser estabilizar lo que yo tengo dentro del bidón, ¿no? Y eso más en el caso de, digamos, un floable, que es una suspensión. Necesito que eso no decante, que quede bien estable. Y lo segundo es lograr la mayor eficacia biológica del ingrediente activo. Es decir, que actúe bien en la planta. Bien. Ahí nombraste graminicida. Y generalmente, digamos, el graminicida va atado a un aceite. Y a veces la pregunta es, ¿por qué un aceite en verano se justifica y por qué un aceite en invierno? ¿Cuál sería la propiedad del aceite para que ese graminicida mejore la penetración, o en invierno podríamos usar un coadyuvante común? Es una pregunta. Está bien. Lo que pasa es que coadyuvante engloba todo, ¿eh? Bien. Coadyuvante engloba desde lo que un secuestrante que uso para bajar la dureza del agua también es un coadyuvante. Por eso muchas veces cuando dicen hay que agregarle un coadyuvante, hay que ser específico y tener pensado, bueno, ¿cuál es el problema que tengo? Y en base al problema definir qué coadyuvante tengo. Por ejemplo, los aceites son los que se usan con dos fines. Hay uno que es protección de gota, que ayuda a evitar la deriva. Eso tiene que ser un aceite que tienen otros aditivos que son polímeros que evitan la evaporación del agua y lo recubren y me ayuda para evitar la deriva durante la aplicación. Por tamaño de gota, digamos, logro un mejor gota. Pero en lo que vos me decías de usarlo con los graminicidas, yo necesito tener un vehículo que me ayude a que el graminicida penetre en la hoja. Estos aceites, que en un principio ya hace años se usaban los aceites minerales, ¿no? ¿Por qué? Porque el aceite mineral es un hidrocarburo que es muy parecido a lo que es la cera de la hoja. Entonces, hay un principio en la química que es lo igual disuelve a lo igual. Claro. Entonces, si yo tengo que disolver una cera, voy a usar algo muy parecido a la cera, que es el aceite mineral. Lo que pasa es que por ahí es tan agresivo que me generaba mucha fitotoxicidad cuando me pasaba o cuando usaba un aceite que emulsiona mal. Ese es el otro punto importante. Los aceites tienen que emulsionar muy bien para que la distribución, como hablamos hoy, dentro de la hoja sea pareja. Si el aceite emulsiona mal, es decir, forma unas gotas, unas micelas dentro del caldo, que esas micelas van a flocular porque son malas y forman una gota de aceite, eso mismo pasa en la hoja. Bien. Entonces yo voy a tener una concentración de aceite alta que se va a llevar todo el ingrediente activo y me va a atacar en un solo punto de la hoja y no se me va a distribuir. Ahí me puede causar fito. Entonces, ¿cuál es el problema de verano e invierno? Es la temperatura en la cual se forma la emulsión.
Entonces, si yo tengo un aceite que es malo, ¿no? En invierno puede formar una emulsión que puede ser algo estable, pero en verano, con la temperatura del agua, es más inestable la emulsión, entonces puede romper más y tengo un efecto peor. Claro. Entonces, lo que uno tiene que asegurarse es que el aceite sea bueno. ¿Cómo lo hace eso? Bueno, le pregunta a alguna empresa que se lo vendió o alguna empresa acá de ensayos para ver la estabilidad de la emulsión que tiene con ese aceite, ¿no? Bien. Y generalmente esa emulsión conviene hacerla con el agua que uno va a usar. Porque tenemos acá en Argentina tenemos tan amplia variedad que tenemos agua, no sé, en el norte aguas muy duras y alcalinas, en la cuenca del Salado muy saladas y duras. O sea, tenemos mucha variedad de agua, entonces tenemos que conocer también el agua con la que trabajamos. Bien, ya vamos a llegar a los caldos en un ratito. Muchas veces vemos que en un mismo principio activo se comportan distintos. Yo alguna vez te escuché decir a vos que todas las empresas obviamente tienen dentro, o sea, cada empresa le agrega aditivos para que se comporten de manera distinta. Entonces muchas veces los agrónomos recomendamos un graminicida, un insecticida, o cualquier herbicida y se comportan de manera distinta o tienden muchas veces a precipitar, a cortarse el típico cortado de caldo. ¿Cómo lo podemos, qué propiedades o factores explican esas diferencias? Mira, cada tipo de formulación lleva un formulante específico para el tipo de formulación que tengas. Y hay muchas veces que uno pone foco en que, bueno, a ver, mi formulación se va a usar en el mercado mezclado con tal y tal producto, ¿no? Un glifosato lo voy a probar con un 2,4-D, por ejemplo, con una atracina, lo voy a probar con distintos formulados como luz. Entonces, uno busca un formulante que además de cumplir las propiedades que tiene que cumplir, por ejemplo, un glifosato, como dijimos, yo le puedo poner un mojante y un tensioactivo, ¿no? Pero también busco que sea y que busque que sea compatible en el caldo con otra formulación. Pero yo no lo puedo probar con toda la matriz de todo lo que hay en el mercado. Y yo te voy a contar el ejemplo y lo que me pasó a mí cuando desarrollé el glifosato. Yo empecé a preguntar en las empresas químicas, voy a formular el glifosato potásico, dame un adyuvante que tenés vos para usar esto. Y ahí aparecía uno que decía, mira, yo tengo un derivado de lecitina que es buenísimo porque es sticker adherente. Otro, yo tengo que es derivado de una amina que lo que logra es mejorar la penetración. Otro, yo tengo que moja. O sea, todas propiedades distintas tenían, ¿no? Pero todos van a cumplir el objetivo que yo te dije al principio, que la mayor cantidad de glifosato llega al blanco. Ahora, todos lo hacen de manera distinta. Uno adhiere, el otro moja, el otro penetra. Entonces, eso me va a generar formulaciones que son distintas. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un glifosato que lo mezclaba con un graminicida y me quedaba algo que era totalmente compatible. Y cuando mezclaba el glifosato cambiándole el adyuvante con el mismo graminicida, ahí tenía corte de caldo. ¿Por qué? Porque el adyuvante que yo le estoy poniendo al glifosato, si era, por ejemplo, un derivado de lecitina, que son viscosos y demás, era incompatible con el graminicida, que era un concentrado emulsionable, y me separaba fase. Claro. Entonces, ahora, si yo pruebo el glifo con ese derivado de lecitina en el campo, anda bien. Entonces, si yo tengo una fábrica, un fabricante, hace un glifosato, le pone ese derivado de lecitina, es un ejemplo que te estoy dando, y lo prueba en el campo y anda bien, sale a vender ese producto. Entonces vos vas a tener dos glifosatos, uno que es compatible con el graminicida y el otro que no. Claro. Y si vos lo agarrás y mandás a analizar el glifosato, ¿qué le mandás a analizar? Si tiene glifosato y cuánto tiene. No le mandás a analizar el resto de las cosas. El resto, sí, correcto. Entonces, vos los dos glifosatos te van a dar que tienen 540 gramos de glifosato por litro, que está bien, decís, pero ¿qué pasa? Tienen un comportamiento distinto, ¿no? Cuando vos lo mezclás con el graminicida, por ejemplo. Claro. Y yo este ejemplo lo vi cuando desarrollé los productos, veía que habían algunos que eran malos en las mezclas de tanque y otros que eran buenos. Entonces me fui a hacer ensayos de campo con todos los que eran buenos. Y después vi que de esos que eran buenos, habían algunos que se comportaban muy bien en el campo y otros no. Entonces digo, ¿cómo puede ser? Si los dos formaban caldo muy bueno y eran compatibles, ¿por qué andan más? Y ahí dándole una vuelta, viste, estas noches que te quedas pensando los porqué de las cosas, viste, cuando tenés la experiencia así, ves. Entonces digo, ¿qué carajo pasa? Decía yo. Y bueno,
era que los adyuvantes, uno de los que me andaban mal en el campo, pero mezclaban bien, estaban hechos por empresas químicas que no tenían antecedentes en el uso de agro. O sea, no tenían el conocimiento formal de, bueno, el adyuvante, además de hacer una mezcla de tanque que sea compatible, tiene que tener un efecto. ¿Cuál es el efecto? Que penetre, que moje con algo. Claro. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces yo tenía unos productos que me servían de compatibilizantes, pero después no cumplían el efecto biológico, entonces estaban mal. Cerrando, ¿qué quiere decir con esto? Tener un caldo que sea compatible, tener un caldo bueno, no me garantiza tener un buen efecto biológico de control después. Claro, eso te iba a decir. Hoy con los nuevos adyuvantes y emulsionantes que hay nuevos, muchas veces se mezcla un montón de productos biológicos, un montón de productos de fitosanitarios, y no sabemos con certeza hasta que no lo probamos cómo va a funcionar. Muchas veces la mezcla queda perfecto, emulsiona bien, lo aplicás, no hace grumos, no hace nada, sale todo perfecto, y después no tenemos el rendimiento biológico esperado. Claro. Eso digamos, ¿qué se recomendaría en ese caso? Pues muchas veces lo ideal es hacer una sola y única aplicación con 6 o 7 productos distintos. Muchas veces no es más fácil decir, bueno, divido en 2 la aplicación, uso los tradicionales, un hormonal, un glifo y algo más, y después los otros productos los uso por otro lugar. Eso podría ser una solución. Ahí sacarías unas variables que, de toda la matriz de variables, sectorizarías y tendrías menos probabilidad de tener problemas. Correcto. ¿No? Pero lo que yo recomiendo es cuando... A ver, si vos tenés en tu campo un manejo determinado con un protocolo de tratamiento, si tenés 100 hectáreas, agarrás 5, ¿no? Y hacer pruebas. Claro. Entonces, sí, bueno, yo acá uso 6 cosas. Vamos a ver qué hay en el mercado. ¿Qué puede? Puede ser que no ande porque la empresa viene mal o me pueda cambiar todo. O apareció otro, tomo y cambio ese producto y lo pruebo. Entonces, tengo todo lo mismo, los 6 productos, pero que cambié uno. Bueno, veo cómo afectó, cómo anda y lo comparo. Eso es lo que se llama una pequeña investigación y que te lleva a mantener siempre un tratamiento de mejora continua. Correcto. ¿No? En base a lo que te comentaba hoy, yo estoy controlando con este tratamiento el 80% de la maleza. Bueno, ¿qué puedo cambiar para controlar un poco más? ¿Qué es lo que me está faltando? Preguntar, asesorarte, ¿no? A ver qué es lo que tengo. Si yo me mejoro el mojado, la penetración acá, ¿podés mejorar el control? Bueno, entonces te mandó un ensayo en 10 hectáreas. Correcto. En 5. Lo haces, comparás. Y lo estás comparando en la misma temporada, con la misma problemática, con el mismo clima, todo igual. Porque si el cambio ese lo querés hacer el año que viene, es otro mundo. Correcto. No, y no solamente eso, también en la práctica sucede que todas estas cosas las bajamos a un papel, se las damos en la mano a un operario que lo mezcla, digamos, como se acuerda, como puede o como le es más fácil. Porque nunca, o sea, hay un orden de cargar los productos que normalmente pocas veces se respeta. Sí. Y está bueno por ahí refrescarlo como para y los por qué. Porque generalmente el agrónomo va, receta rápido, recorremos los lotes, tiramos y cortamos. Y normalmente el operario se queda y empieza a ponerlo como le queda más cómodo, como le resulta más práctico. Y me parece que tenemos que hacer reforzar mucho esa capacitación, ¿no? Sí, hay que poner foco en eso. Y yo creo que yo justamente ayer en una clase comentaba, hay 2 partes temporales que son importantes para el agrónomo. Una, voy a poner una frase que me dijo mi amigo Ernesto Jalil Maluf. Sí. Cuando empezamos a trabajar en todo lo que era aplicaciones, me dice, ¿sabes cuál es la diferencia entre un buen agrónomo y un mal agrónomo? 1 semana, me dijo. Entonces, si llegas una semana tarde, ya fuiste, eso lo conocen muy bien ustedes. Sí. Pero el otro, que yo le pongo la parte temporal, es el tiempo en que el comprador de la empresa compra los productos y los tiene en el galpón hasta que esos productos se van a aplicar. En ese rango temporal, el asesor lo que tiene que hacer es, apenas llegan los productos al galpón, agarrar una mesa, poner un papel, ponerse una máscara, unos guantes y empezar a ver cómo da la mezcla. Y si no tiene tiempo, no tiene experiencia o no tiene nada,
dárselo a alguna empresa. Nuestra empresa hace ese servicio, ¿no? Bien. De decir, bueno, miren, voy a mezclar esto. A ver, ¿cómo me va a dar? Tengo esta agua, lo voy a hacer con esta tasa de aplicación. O sea, dar todo eso que después recetas rápido y se lo das y rezás para que le dé bien, ¿no? Porque eso sí, dárselo a una empresa o hacerlo vos o probar, lo que yo digo, hacer el viajero que lo usan, viste, para el Fernet, la Sí. botella de 2 litros cortada, con 1 litro de agua y después con una jeringa a ver y un palito revolver a ver qué es lo que pasa. A ver qué pasa en el tanque, correcto. ¿Por qué? Porque con eso, muchas veces, viste, las máquinas que están todas, o desbordan, o se forman grumos, se te tapan los picos, todo, bueno. A eso yo le llamo la autopsia. Claro. Pero si vos tenés si vos tenés la posibilidad de hacer la mezcla antes, apenas llegan los productos al galpón, hacé la mezcla, ponete a jugar un poco, ¿no? Entonces vas a estar seguro. Y si tenés problemas, tenés tiempo para ir a la agronomía y decir, che, mira, tengo este problema, me da esto, y ellos sabrán o verán cómo consultan, che, necesito algo, cómo Sí. solucionar ese problema. ¿Mm? Correcto. Y lo que comentabas hoy con respecto a todo lo milagroso que hay también ahora de los compatibilizantes y eso, hay que tener cuidado también porque una de las mayores incompatibilidades que hay, que es glifo con 2,4-D, glifo con fomesafen, Sí. eso que forman grumos a bajo volumen, eso lo podés solucionar modificando la tasa de aplicación o lo podés mejorar, es un problema de concentración y pH, ¿no? Con algún compatibilizante. Pero muchos de estos compatibilizantes te suben demasiado el pH, lo llevan a 8, 9, ¿no? Porque tienen bases muy fuertes, y ahí pasivas todo el glifosato. Entonces, Exactamente. lo pude aplicar, ok, tranquilo. El aplicador al que vos le diste se queda tranquilo, pude aplicar, no se me tapó, pero después anda a buscar el control, Sí. no tenés nada. Estamos bajando la dosis del glifo sin darnos cuenta. Exactamente. Correcto. Y pensando un poco en esto que te decía de las mezclas, por ahí es importante muchas veces cuando uno prepara el caldo, el tema del corrector, ¿no? Hay gente que lo he visto poner lo último. Eh, viste, hay cosas, por eso te digo, hay incongruencias o hay cosas que me parece que falta de capacitación de los operarios, ¿no? Por ahí soy Claro. repetitivo con esto, pero contanos un poco cuál sería el orden y por qué para que quede registrado, ¿no? Tenemos un orden de agregado en la preparación del caldo que es importante. Primero irían los adyuvantes correctores, ¿no? Los utilitarios, que serían aquellos que mejoran la calidad del agua. Ahí tenemos dos. Uno que trabajan sobre el pH y el otro que trabaja sobre la dureza, que son los dos puntos más críticos del agua que pueden llegar a complicar los caldos. El tema de la dureza va a influir mucho en lo que es la estabilidad. Generalmente en los concentrados emulsionables influye mucho, y en los fluables, porque actúa sobre los adyuvantes que hacen la emulsión, ¿no? Y si vos tenés una aplicación de herbicidas en donde trabajes con ácidos débiles como es el glifosato o el 2,4-D, la dureza va a acomplejar a estas moléculas, entonces te las va a pasivar, te las va a sacar del medio. Entonces, siempre que trabajes con estos productos, que tengas un agua muy dura, lo que tenés que hacer es tratar de trabajarla con un secuestrante. Y acá hay que tener cuidado, porque muchos secuestrantes son ácidos. Entonces, si vos tenés un agua que es dura y alcalina, no hay problema. Le agregás el ácido y bajás la acidez a un valor de uso de caldo razonable, que es un valor entre 5 y 6, sería lo más estable para un caldo. Y también bajás la dureza. Pero si tenés un agua que está bien de pH y que es muy dura, y le agregás un secuestrante para sacar la dureza del agua, estás llevando el pH muy bajo y ahí inestabilizás a todo lo que es el caldo, porque vas a tener precipitaciones de 2,4-D, de glifosato, de dicamba, de todos esos productos. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se hace la corrección del agua. Existen actualmente lo que son reguladores de pH solo, que manejan el pH solo. Existen lo que son ablandadores solo, son secuestrantes neutros, que son muy importantes conocerlos y saberlos usar, ¿no? En donde te baja la dureza pero no te toca el pH. Y tenés algunos que son combinados, que son secuestrantes ácidos y te lo bajan. Entonces, acá un punto importante también a tener en cuenta, que es la tasa de aplicación. Generalmente la corrección la haces cuando estás trabajando con terrestre, que tenés 60, 70, 80 litros de agua, ¿no? Ahí sí lo corregís porque tenés mucha influencia de la dureza. Pero a medida que vas bajando y concentrando, como se
Si fuese en avión, por ejemplo, que tenés 20, es bueno corregirlo para tener caldos estables. Pero cuando tenés en drones, también tenés que tener en cuenta que tenés una tasa de aplicación muy baja. Ponés 4, 5, 6 litros de agua. ¿Por qué te digo esto? Porque he visto casos en donde llevaron el mismo protocolo que tenían en terrestre, lo llevaron al dron y entonces le agregaron 200 mililitros de un ácido para corregir el agua cuando habían puesto 5 litros de agua. Entonces, eso le generó manteca que era terrible. Entonces, redondeando, lo que te conviene y lo que es más correcto hacer es tratar el agua en lo que es pH y dureza, después empezar a cargar los productos. Lo que yo digo es de lo más difícil a lo más fácil. Es decir, primero los gránulos y los polvos que necesitan más tiempo de dispersión y de mojado, después los floables, los concentrados emulsionables, por último los concentrados solubles, ¿no? Y a lo último, los adyuvantes que te van a mejorar la calidad de aplicación. Esto es una regla que no es la Biblia, ¿no? Porque tenés que hacer el ensayo y muchas veces, por ejemplo, si agregás un aceite metilado que tiene una muy buena capacidad emulsionante y lo agregás al principio, te va a mejorar la formación del caldo de todo el resto, te va a estabilizar. Entonces, con esto hay que probarlo siempre. Bien. Hugo, y un poco suele suceder que muchas veces lo que es correctores, la dosis la dan por hectárea, y me parece que es un error, ¿no? Porque en definitiva corrector tendría que ser por cada 1000 litros de agua o algo por el estilo, porque, Exactamente. ¿no? Todo lo que son los subcristalios, lo que agregás al principio, corrector de pH, secuestrante y antiespumante, está dado por tasa de aplicación. Eso lo tenés que agregar por cada 1000 litros que agregás, tenés que agregar esas cantidades. Los demás que son penetrantes, mojantes y demás, también eso van a ir por dosis de uso del activo, ¿no? Bien. Correcto. No, porque por ahí muchas veces es como que se mezcla, digamos, el tantos centímetros cúbicos por hectárea en corrector, y yo creo que es un error porque no es lo mismo tirar 60 litros de agua que 40 litros de agua, ¿no? Ese mismo corrector va diferente. Va a corregir menos. Tiene que ir por litro de agua, por cantidad de agua, exactamente. Hugo, como para ir cerrando esta linda charla que venimos teniendo, contame un poco de los coadyuvantes, contame un poquito de todos los coadyuvantes que tenemos hoy en día que ustedes están generando. Bien, mira, nuestra empresa, Laboratorios Banza, hace los desarrollos de los productos que se venden bajo la marca Ligier. Y los especializamos y tratamos de diferenciarnos del resto en que somos específicos y son específicos para cada uso. A mi gusto, yo trabajé mucho tiempo en desarrollo de formulaciones aeroclínicas y hace un año que estoy desarrollando adyuvantes, y siempre me pareció correcto de tener una botella que tenga algo que hace todo, ¿no? Como yo le digo, Jesús en botella, que me soluciona todos los problemas y me hace todo, no existe. ¿Por qué? Porque me corrige un poquitito de todo, ¿no? Es como los medicamentos. Vos tenés dolor de hígado, tomás algo para el hígado. No tomás una valla aspirina. Entonces, acá sería lo mismo. Entonces, lo que tenemos que buscar es, primero, analizar el agua que tenemos y ver qué tengo que hacerle, ¿no? Ahí tenés los correctores, si tenés un corrector neutro, corrector ácido, que también tenemos, o si tenemos un regulador de pH, entonces te buscás estos tres con cuál trabajar, ¿no? Eso le preguntás. Nosotros tenemos gente por todo el país, le preguntás a los técnicos, te van a decir, bueno, mira, te analizo el agua, a esto te recomiendo tanto de este, o tanto de este, y te van a recomendar el uso. Ahí tenés de cómo tratar el agua. Y volvamos al caso. Primero, lo mejor que podés hacer es, si tenés un tanque de asistencia, regir el agua ahí y dejarlo media hora que esté actuando toda la corrección para después ya trabajar sobre un producto tratado. Después tenemos 2 caballitos de batalla, que es un aceite metilado, que es el que te explicaba hoy. Es un aceite metilado que tiene 40% aproximadamente de aceite metilado y el resto de adyuvantes, que en el agua forman un caldo que se llama microemulsión, porque es una emulsión mucho más chica, termodinámicamente estable, es decir, que no va a separarse por más que las dejes, y que ayuda mucho a compatibilizar los caldos y a vehiculizar todo lo que son
los herbicidas, ¿no? Está posicionado para el uso de herbicidas. En una dosis de 150 centímetros cúbicos, de acuerdo a lo que sea la aplicación. Después tenemos un producto que es un mojante a base de alcoholes, que no es un alcohol etoxilado solamente, sino que son varias mezclas de alcoholes etoxilados, son varios alcoholes. ¿Por qué son varios alcoholes? Para hacer más robusta la formulación. Porque vos tenés que el grado de etoxilación y la cadena hidrocarbonada del alcohol me va a variar la solubilidad en el agua. Y me va a variar con la dureza, con el pH, con la temperatura, hay muchas variables que lo modifican. Entonces vos haciendo una mezcla lográs algo más robusto que en las distintas condiciones tiene un comportamiento parejo. Y esto lo usamos y es muy, muy efectivo para lo que es herbicidas e insecticidas. Anda muy bien. Y lo estamos testeando, nuestra empresa está trabajando ahora en Brasil también, a parte comercial, hicimos muchos ensayos, que es otro mundo, Brasil, y es un mundo en donde los biológicos tienen mucha influencia, se usa mucho biológico con respecto a acá. Y hemos visto la estabilidad de estos productos del verde bio y anda muy bien, muy estable y potencia mucho a los productos biológicos. Y después tenemos también un producto muy importante que es un limpiador de tanque, ¿no? Tenemos el limpiador de tanque es el punto de partida de todo lo que es aplicación. Correcto. Tenemos un tanque mal lavado y le pongo un buen concentrado emulsionable, despego todo lo que es la tracina, todos los residuos, y puede tener un carrión, una fito de aquellas. Así que tenemos también compatibilizante que forma, para los casos que te decía hoy, de glifo 2,4-D para mezclas, un compatibilizante que estabiliza y regula el pH. Tenemos varios productos, la paleta es muy completa, pero, repito, muy específica. Bien. Hugo, un poco ahí hablaste de microemulsión, como para ir terminando y por ahí sacándote alguna preguntita más, alguna contestación más. ¿Cuál sería la ventaja de una microemulsión con respecto a una emulsión común? ¿Qué ventaja le ves vos y bueno, y en qué, digamos, beneficiaríamos al ambiente, ¿no? En este caso. Bien. Una microemulsión lo que tiene de ventaja con respecto a la emulsión es la estabilidad. Una microemulsión es totalmente estable, una emulsión va a terminar separando fases con el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que logro yo y por qué es una microemulsión? El ojo ve en un rango de longitudes de onda determinado, ¿no? De tamaño de partícula. Entonces, cuando yo tengo unas partículas, una suspensión en agua que tienen un tamaño de más de 100 nanómetros, el ojo lo puede ver. Entonces, una emulsión común que tiene tamaño de micela de 150, 200, 300 nanómetros, el ojo la ve y la ve como una leche blanca, ¿no? Una emulsión común. Ahora, cuando yo bajo el tamaño de esas micelas, a menos de 80 nanómetros, yo estoy hablando en la parte de lo que sería nanotecnología, el tamaño es tan chiquito que el ojo no lo ve y ve como una opalescencia. Ese tamaño hace que sea totalmente estable y que no floculen, las partículas se junten y formen una emulsión y rompan. Bien, esa es la parte física de por qué la veo a la microemulsión como algo translúcido y a la emulsión como algo blanco. ¿Qué estoy logrando con eso? Al ser el tamaño de partícula mucho más chico, yo tengo mucha más superficie de contacto. Es decir, que una gota apoyada sobre la hoja que tenga una microemulsión, voy a tener millones de gotitas chiquititas en contacto con la hoja. En cambio, cuando esa gota es más grande, cuando esa emulsión, esa micela es mucho más grande, el contacto es menor. Entonces el efecto biológico es menor o más lento. Entonces lo que yo logro con una microemulsión es que bajando la dosis, por eso con estos aceites que forman microemulsiones, yo puedo trabajar con 100, 150 centímetros cúbicos por hectárea del aceite y logro el mismo efecto que aplicando 400, 500 mililitros de un aceite emulsionable común. Entonces, ambientalmente, ¿qué estoy haciendo? Estoy tirando lo que se llama una carga química al campo un tercio menor. ¿Mm? Eso es lo que uno logra y lo que uno busca cuando hace desarrollo de formulaciones. Lograr una carga química menor, o sea, con menos producto, lograr el mismo efecto. El mismo efecto, correcto. Agradecerte desde la REM estos minutos que has tenido con nosotros, la verdad que siempre muy claro, siempre muy clarito como el agua, diríamos, ¿no? Como un buen caldo. Ah, bueno, qué bueno. Nos vemos.
Nos vemos pronto, si Dios quiere. Abrazo grande. Igualmente para vos. Chau, chau. Podés encontrar más información sobre la REM y el manejo de plagas en apresid.org.ar/REM. Nos acompañan BAF, Bayer, Corteva, FMC, Syngenta, Sigma Agro, UPL, AgroAdvance, Dara, Ligier, Rizobacter y AgroAdvance Technology.